En el que estamos de todos los días. Hace un ratito conversábamos sobre el primer año de Milei, pero si hablamos de Milei y del gobierno nacional, también hablamos de la sociedad que lo sostiene, ¿no? Bueno, y para conversar sobre eso, estamos en comunicación con Alejandro Kaufman. Alejandro es crítico cultural, docente universitario, ensayista. Alejandro, ¿nos escuchás? Sí, cómo no. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. Buen mediodía, acá resumimos todo, un buen mediodía. Muy bien. Muchas gracias ahí por tomarte un tiempo para conversar con No, nosotros. gracias a ustedes. Recién introducí un poco la conversación en la relación entre el gobierno y la sociedad, que no sabemos cómo clasificarla. Pasó un año y todavía estamos un poco perdidos. Así que te queremos preguntar, este primer año de gobierno, ¿qué reflexión te merece? ¿Qué ves en este primer año? Para donde vos la quieras disparar la respuesta. Bueno, lo que veo es una absoluta tragedia, una catástrofe, una, un dispositivo de muerte y destrucción que solo es eso, nada más. Es decir, equivale a una situación de guerra. ¿Eso implicaría no Lo que es pensarlo? preocupante en este momento es la conversación pública que hay sobre esto. A mí me preocupa muchísimo, pues es una conversación pública que está entre el consentimiento, la fascinación. ¿Me oyen, no? Sí, perfecto. Sí, Alejandro, a la perfección. La conversación pública está entre el consentimiento, la fascinación y la complicidad, buena parte de la conversación pública, ¿no? El problema es el siguiente, Milei no interpretó nada, no representa nada ni interpreta nada. Milei es a la sociedad como la hierba es en la pradera al venado. Es decir, la hierba no interpreta al venado, está ahí y el venado la puede comer. Entonces, Milei, por casualidad, ganó las elecciones como un evento, como un acontecimiento, y eso genera una cascada de determinaciones porque se apropió del Estado. Para mí la figura de lo que está haciendo Milei es la del secuestrador. O sea, el tipo se sube a un avión con un cinturón de explosivos y te dice, o ustedes hacen lo que yo quiera o detono los explosivos y morimos todos. Eso es lo que está haciendo Milei. O sea, Milei se apropió del Estado, del gobierno, o se hace lo que él quiere o se destruye la democracia. O sea, él tomó de rehén a la democracia en una sociedad que le costó 40 años sostener la postdictadura y donde cualquier ruptura del orden democrático es impensable en la Argentina de estos 40 años. Entonces lo que hace Milei es, bueno, como ustedes no pueden romper la democracia, no se pueden sublevar, no pueden ejercer la violencia, no pueden hacer nada en contra mía, tienen que cumplir con las normas, entonces yo voy a forzar las cosas de manera de destruirlos, voy a destruir todo, y ustedes o aceptan que me dejan destruir todo y me frenan en la medida de lo posible, o la respuesta que ustedes me den para impedírmelo va a destruir todo. O sea, es una escena de rehenes, de secuestro, esa es la verdad. Todo lo demás es cháchara. Es cháchara fascinada por el fascismo, por un ser absolutamente aberrante. O sea, quiero decir esto, lo que está pasando en la Argentina no puede estar pasando, no puede estar pasando esto. No puede venir un tipo con una motosierra a destruir todo. Eso no puede estar sucediendo. Entonces estamos viviendo una pesadilla, una tragedia, un hecho inverosímil, y esa puede ser una razón por la cual muchas voces prefieren considerar normal esto. Eso es lo que está ocurriendo. Cada día se acepta como normal, cosa que no tiene nada de normales. No tiene nada de normal. Estamos viviendo una pesadilla. Eso es lo que yo creo de lo que está ocurriendo. Y lo digo en estilo Milei, si ustedes quieren, Sí, sí, te ¿saben? escuchamos Lo porque digo en estilo muchos de Milei. los de ¿Sabes acá, qué? sí, te conocemos, Alejandro, y hay una calidad en tu perspectiva, en lo que decís, que es muy densa, pero si Por te eso, escucho como lo te escucho digo. en el registro de Milei, viste, tiene eso Milei, que te convierte un poco, te hace espejo. No, bueno, querés No, Milei, yo también lo soy. decía en broma, Sí, lo sí. decía en broma porque efectivamente no somos como él. Mm. Hizo una broma respecto de un modo de hablar que es necesario, contestatario, y que hay como esa situación de secuestro inhibe de hablar de ese modo. Sí, sí, Eso es lo que está pasando. La gente totalmente. tiene miedo.
Hay, hay, hay una situación de terrorismo económico, yo digo, hay una situación de terrorismo económico y de genocidio social. Esto es un genocidio social. ¿Qué es un genocidio social? Es llevar al borde de la muerte y de los límites de la existencia a una parte de la sociedad que no tiene recursos para impedirlo, que no lo puede impedir, que es inerme, Te que es te inerme. noto, Ale, en el planteo, como que estás en las máximas, ¿no? Porque en un punto yo lo que me dejabas pensando es si Milei, una cosa es Milei y otra cosa también es la coalición que armó, ¿no? Y en un punto se posiciona sobre Macri, que Macri tenía algo de político, tenía algo de lazo social, digo, ahora quedó como Lenin, no sé, quedó en otro lado, ¿no? Quedó medio raro toda esa parte, pero esto que viene a representar Milei se posiciona, se respalda en otra fuerza política, ¿no? Incluso un sector del radicalismo. Entonces, ahí me quedo Yo eso pensando, sí. creo que eso no es exactamente así y voy a tratar de explicar por qué. Milei no hace política, no es un político. Eh, Como estoy mirando la pantalla me confundo y te veo, Ah, hay Como un que hay un delay. delay, hay un par de segundos de hay un delay, delay. Bueno, dale, pero me sí. oyen bien, ¿no? Sí, perfecto, sí, Perfecto. sí. Milei no viene a hacer política, Milei viene a destruir el Estado. Mm. El Estado es la estatalidad, no es el Estado en el sentido institucional solamente, sino que es todo lo que la sociedad ha conseguido durante 100 años como derechos El y como acumulado, tramas digamos. de existencia. Eso es la estatalidad. La estatalidad de la educación pública, es la salud pública, son los caminos. No es solamente... Lo que pasa es que acá lo que trae mi ley es una bibliografía que se enseñaba por la libertad de cátedra de las sociedades liberales como una distopía, como una especulación conceptual aberrante, aberrante. Esos autores que leen ellos no son intelectuales, no son filósofos, son aberraciones conceptuales que se enseñan en las universidades, igual que se puede enseñar la mecánica cuántica o la teoría de cuerdas, o sea, cosas especulativas que vos podés pensar tranquilamente. Ahora, eso no es lo mismo que te voten para convertir en un programa de gobierno revolucionario fascista, donde de un día para el otro quieren aplicar esas ideas, tráfico de órganos, tráfico de infancias, este, y sobre todo, la idea hay dos ideas principales que trae Milei, porque no se lo está escuchando. A Milei no se está escuchando, la gente dice cualquier cosa. ¿Cuál es el dogma de Milei? La mejor forma social de producción en el capitalismo es el monopolio absoluto. O sea, que alguien tenga todo es lo mejor. Cosa que estamos viviendo experiencialmente en las plataformas. O sea, se acopla la pradera, el pasto de la pradera con el venado. ¿Cuál es el pasto de la pradera? Bueno, que Google funciona mejor si es único. Si tuviéramos 20 Googles para buscar en 20 Googles, no sería eficiente. Es decir, la globalización y las nuevas tecnologías han creado una situación en la cual el monopolio parece plausible. Vos tenés que tener un Facebook, un Tweet, podés tener muchas plataformas, pero funcionan bien si hay una de cada una. Un YouTube, no te sirve tener 40 YouTube. Viste que hay otros, pero Sí. termina imponiéndose alguno porque el uso es mucho más práctico respecto de una herramienta, lo cual no quiere decir que en el futuro eso no se tenga que revisar. Pero hay una circunstancia epocal por la cual el monopolio parece plausible y se acopló con esa idea que es totalmente disparatada, totalitaria, antidemocrática del monopolio, porque el monopolio no es solamente una cuestión económica, es un poder totalitario. O sea, Amazon es el almacén universal, es un almacenero universal. Entonces vos no tenés 10 almacenes en tu barrio, el chino y qué sé yo, para elegir a dónde querés ir, sino tenés uno que reparte todo. Bueno, eso no tiene nada que ver con ninguna posibilidad de existencia social. Es una ruptura del lazo social, por eso son tan antivacunas, son tan egoístas. Bueno, esa es una idea. Y la otra idea es que todo tiene un precio. Y lo que no tiene precio no existe. No existe lo que no tiene precio. Bueno, esa distopía de que solo el dinero es lo que vale y que todo tiene un precio. Primero, que eso no puede ser cierto. Porque lo De único que ninguna tiene precio, manera. ¿saben qué es? La muerte tiene precio, la enfermedad tiene precio, el sufrimiento no es gratis. Sí. Lo único que no es gratis, viste que dicen, alguien paga el almuerzo, la cita esa de Milton Friedman. Sí. Lo que alguien paga ¿Quién es lo el paga? dolor, Mm. la destrucción,
el genocidio, el maltrato, la injusticia. Eso es lo que no es gratis. Todo lo demás puede ser perfectamente gratis. Yo te puedo regalar arroz, te puedo regalar un auto, te puedo regalar un territorio, todo eso se puede regalar. Y hay sociedades donde se regala, todo eso puede ser gratis. Lo que no puede ser gratis es la injusticia. Entonces es todo al revés. Entonces estamos en una sociedad alucinada, extorsionada, en la que se instalaron discursos que son falsos. Es falso el discurso de que toda la culpa es de los malos gobiernos anteriores. Eso no es la explicación de por qué puede gobernar Milei, no tiene nada que ver. Porque como que vos me digas, como me dolía la cabeza, me la corté. Me decapité porque me dolía la cabeza. O sea, me dolía la cabeza, el dolor era insoportable. Bueno, ahora, si yo me golpeo la cabeza contra la pared para que se me vaya el dolor, no lo voy a considerar razonable eso, ¿no es cierto? Podría ocurrir, pero no es razonable. Entonces, me parece que hay que recolocar la conversación en otro plano, que es dar cuenta del desastre que está ocurriendo, del dolor, de la catástrofe, de la tragedia, y protestar. Eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos que estar hablando de macroeconomía. La macroeconomía es una abstracción que no tiene nada que ver con la vida concreta de la gente. Ahí, Ale, cuando yo te escucho, pienso que el ángulo lo estás poniendo en el Ejecutivo, ¿no? En lo que viene a representar. Pero si nosotros ponemos el ángulo también en la sociedad, que se reafirma en eso. Ahí veo la preocupación mayor, digamos, esto que vos decís, como me llega como al extremo. Si el ángulo de visión también lo ponemos en la sociedad y se ve identificada con estas barbaridades. Siguiendo tu planteo, entiendo que cómo vamos a hacer para pensar a una sociedad tan alienada de estos discursos, ¿no? Pero no, yo creo que la identificación es una palabra muy fuerte que pertenece al orden de la política. La diferencia entre Milei y el macrismo es político. Es una política mala, destructiva también, reaccionaria, contraria a derechos humanos, pero es política. O sea, funciona con una... ¿Qué es la política? La política es que mañana seguimos conversando de lo que sea. Hay un día de mañana. Puede haber enormes divergencias, pero hay un día de mañana. Milei no tiene un día de mañana, no tiene para él. Por eso es el secuestrador. Un secuestrador no tiene un día de mañana. O me dejan ir para donde quiero ir yo, o volamos todos. No hay mañana. Es una apuesta única donde se juega el todo por el todo. Entonces Milei, lo que ocurre, por eso decíamos que iba a durar muy poco, porque la lógica de Milei es hacer todo lo que pueda a contramano del conjunto de la sociedad, todo lo que la sociedad se lo permita. Entonces, ¿qué pasa? Acá el tabú que tenemos como sociedad democrática es el 56%. O sea, el equivalente a un cinturón de explosivos, como uso esa metáfora un poco exagerada, si ustedes quieren, o hasta violenta, es el 56%. El 56% nos extorsiona porque nos dice, o ustedes respetan el 56%, o se destruye la institucionalidad democrática. Claro. Es decir, esa es una extorsión. O sea, él por casualidad obtuvo el 56%. Bueno, casualidad. Hubo una serie de circunstancias que contribuyeron. Casualidad es un término, más que casualidad, yo diría contingencia. Es una contingencia. Hay circunstancias determinantes, pero que no eran predecibles. Tampoco estoy de acuerdo con relacionar a Milei con el resto de las derechas de todo el mundo. No tiene nada que ver con ninguna derecha de ningún lugar del mundo. Esas derechas lo apoyan porque están frotándose las manos de ver cómo un país se autodestruye como un experimento, a ver hasta dónde una población aguanta semejante destrucción y semejante barbaridad. Estamos todos contemplando cómo viejitos lloran porque no le dan los medicamentos y la sociedad está paralizada mirando eso. Bueno, eso ya ocurrió antes, ocurrió en el menemismo, ocurrió en el 2001. Miren, en el 2001 una cosa que pasó, que es una de las condiciones de posibilidad de lo que está pasando ahora, es que nos acostumbramos. En todo el año 2002, quiero transmitir esta imagen de la que no hay fotos. Durante todo el año 2002, en un horario en que los niños estaban durmiendo o comiendo o haciendo los deberes, porque era el horario de sacar la basura de las 8 de la noche, multitudes se sentaban en las veredas a abrir las bolsas de basura y a comer, a cenar. Entonces el ciudadano porteño éramos unas personas que desayunabas una naranja y su cáscara la encontrabas en las manos de una nena de 5 años en la vereda durante la noche, y así tuvimos un año, y en todas las madrugadas la ciudad de Buenos Aires limpiaba prolijamente todas las veredas para que al día siguiente no quedara ninguna huella, y cuando esos niños fueran a la escuela no se enteraran de lo que estaba pasando.
Entonces ahí se forjó una de las bases de esta Argentina en la que ganó el macrismo y en la que después ganó Milei. Y la otra base de eso es cómo se instaló la destrucción simbólica del campo popular, a través de los medios de comunicación hegemónicos, a través de un discurso de chorra, 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 billetes, billetes, la Patagonia con el PBI, todo ese discurso completamente enfermo, disparatado, absurdo, se instaló, y se instaló por un modo de entender la democracia, por un modo de entender la libertad de expresión, porque sufrimos una derrota con esos temas en el 2008, 2009, 2010. El campo popular fue completamente derrotado. Bueno, eso es un gran tema para discutir, que ya ha quedado completamente agobiado por las circunstancias, ¿no es cierto? Porque ahora se naturalizó, y por eso eso engendró a Milei, un tipo que puede decir cualquier cosa. Es decir, Milei es absolutamente impresentable, absolutamente impresentable. Entonces, para las derechas de otros países es un lindo experimento, les encanta, están encantados con lo que hace Milei, pero ninguno hace lo que hace Milei. No hay ninguna derecha que esté destruyendo la estatalidad de esa manera. Ninguna, ningún neoliberal, ningún anarcocapitalista. Por eso Milei, lo único que tiene razón es que es el único del mundo, del único del planeta, de la historia, toda esa cosa que dice, en eso tiene razón. Porque no hay ningún país que se haya permitido autodestruirse como lo estamos haciendo nosotros. Hola Alejandro, buen día, soy Paula, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Muy bien, mira, yo te escuchaba, nada, un montón de cosas, tratando de unificar, porque por un lado, lo que notamos, más allá de que la venta de este gobierno haya sido, vamos contra la casta, lo que vemos es un ajuste tradicional. Y también hablábamos con mis compañeros y mi compañera antes de salir al aire, de esto de que como pareciera que queremos sostener desde la mansedumbre o desde el respeto democrático a manifestarnos a través del voto cuando ocurre eso, ¿no? Del año que viene y luego dentro de 2 años. ¿Esto es así o es simplemente que estamos anestesiados? Mira, yo por un lado pienso que no tenemos que usar la palabra casta, la casta no existe, no hay tal cosa como la casta, eso es un invento, es una cosa que la usó Podemos en España para otros fines y que después lo tomó Milei para encontrar una manera aparentemente original de difamar al campo popular, porque la casta es la política, es toda la política, es toda la política y es toda la sociedad, el lazo social en la estatalidad. ¿Qué es el lazo social en la estatalidad? Y son los derechos. Los derechos se adquirieron durante 100 años por luchas populares. Eso es el Estado moderno. No es solamente un aparato de destrucción y crimen, como efectivamente lo es desde el punto de vista de la sociología política, porque es un aparato represivo que tiene el monopolio de la fuerza y tiene las cárceles y todo eso que dice Milei, y que también por izquierda se piensa algo similar y que todos lo podemos estar de acuerdo con matices, con mediaciones y demás, pero el Estado no es solamente eso, ellos quieren un Estado mínimo, perfecto. Ahora, lo que quieren destruir es todo lo que implica el lazo, la existencia colectiva, los sindicatos, las vacunas, las escuelas, los hospitales, las rutas, etcétera, la vida en común, eso lo vinieron a destruir. Entonces no es un ajuste tradicional, de ninguna manera es un ajuste tradicional, porque los ajustes tradicionales, miren, lo que viene a hacer Milei es lo que hace el emprendedor inmobiliario. ¿Vieron el emprendedor inmobiliario cuando agarra una casa que podría ser patrimonio histórico y la demuele? ¿Viste? La Sí, declara sí. sin valor, entonces compra el terreno por el valor del terreno y ahí construye una torre y su tasa de ganancia se basa en depreciar lo que había en ese terreno. Bueno, Milei está haciendo eso con el país entero, con la población, con los recursos humanos, con los recursos naturales, con la industria, con todo. O sea, lo deprecia, destruye todos los vínculos que nos constituyen, porque él no está por romper las cosas, sino por regalarlas. Y no lo estamos entendiendo, es desesperante eso. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy claro. Él no está en contra del CAREM y de la industria nucleoeléctrica. Él lo que quiere es regalarla. Entonces, para eso lo que destruye es el modo actual en que existe esa industria, que es a través del CONICET, a través del INVAP, a través del Instituto Balseiro, a través de la CONEA, ¿no es cierto? Entonces, destruyendo esas instituciones, queda disponible el recurso humano y la tecnología para que venga un millonario y se lo compre
gratis prácticamente, a Pero, un precio de rifa. perdónale que te interrumpa, pero ¿y cuál sería la finalidad? Él dónde ve la ganancia, por decirlo de alguna manera, de eso. ¿Dónde está el mérito de regalar el patrimonio nacional? En que la mejor forma de existencia en la economía capitalista, según lo que él piensa como si fuera una realidad religiosa, es el monopolio, es que alguien tenga todo. Eso lo dice Rothbard. Y los demás nos Él lo citó morimos. 1000 veces. ¿No le creemos lo que piensa Milei? O sea, lo escuchamos decir y no se lo creemos. Lo he dicho 1000 veces y todo lo que hace es coherente con eso. Esa es la ganancia. Es la ganancia de un Elon Musk que está encantado con que puede venir y comprarse el país. Es lo que está pasando en la Patagonia con Lewis. O sea, tipos que tienen toda la plata y se quieren comprar todo. Entonces, si vos regalás un país, lo vendés barato a alguien que lo pueda comprar, eso va a suceder. Es lo que está ocurriendo. Es lo que está ocurriendo. Entonces, hay una parte de la sociedad que no lo puede creer, no lo quiere creer, estamos en un estado de pasmo, pero lo que está haciendo él es eso. Entonces, es un error pensar que quiere destruir la ciencia, la quiere vender, la quiere mal vender. Además lo está diciendo. O sea, lo que nos está ocurriendo, que no podemos escuchar lo que dice Milei. Miren, una cosa que ocurrió todo este año, que es desastrosa, es estar preguntándole a la gente lo que piensa, en lugar de escuchar lo que dice él. A mí no me interesa lo que piensa la gente en última instancia. Porque además les quiero decir otra cosa también. No existe el apoyo a mi ley. Eso no es un apoyo. Que vos le preguntes a alguien lo que opina, no es un apoyo. El apoyo, cuando el campo popular apoya, hace huelgas, pone el cuerpo. Mi ley no tiene ese tipo de apoyo. Es un apoyo pasivo. Es un apoyo simbólico, es un apoyo discursivo, es un apoyo en redes, no es un verdadero apoyo político. O sea, si esto se debilita, esa gente no lo puede sostener, salvo si compone una fuerza fascista de choque, que es lo que están construyendo en las redes. Hola Alejandro, ¿cómo te Porque va? el campo popular Perdón. no es, el campo popular, digo esto, el campo popular no es el espejo simétrico de la ultraderecha, no son lo mismo. Ahí hay un problema también. Hola Alejandro, ¿cómo te va? Soy Beto. ¿Qué Le tal? ¿Cómo te recordamos a va? los oyentes que estamos hablando con Alejandro Kaufman, es profesor, ensayista, un lujo que nos estamos dando. Alejandro, te pregunto esto porque te escuchaba decir esto de la figura de que somos rehenes y la mansedumbre. ¿Qué logró el tipo? ¿Qué hizo para que no estemos protestando, que esta sociedad no se movilizara como, por ejemplo, se ha movilizado con Macri, para que nos quedemos todos esperando algo que pase? ¿Es exceso Pero la de verdad es que institucionalidad o qué es? eso tampoco es así, eso tampoco es así. Hay mucha movilización, no hay menos. La diferencia es que en el caso del macrismo, el macrismo nos había mentido de un modo distinto de cómo nos miente Milei. Milei también miente, ¿no? No es cierto que dice la verdad y que hace lo que prometió y que esto es exactamente lo que voté y todas esas tonterías. Eso no es cierto, no es cierto. Porque además, te voy a decir lo siguiente, si viene alguien y te dice te voy a matar, vos no se lo podés creer hasta que no estés muerto. Es decir, no es Claro. creíble la amenaza cuando es letal. O sea, un tipo que te viene con una motosierra y voy a destruir todo, ¿qué significa que después no mintió? Que te destruyó efectivamente y qué queda de vos para verificar que eso era cierto. Es decir, hay un problema ahí. Cuando la acción es de ese orden de violencia, lesiona tu percepción también, lesiona tu capacidad de discernimiento. Ese es el efecto de la violencia y de la amenaza. Entonces, no es verdad que haya dicho la verdad, que haya dicho algo que fuera cierto. Ahora, lo que ocurre entonces es que hay múltiples protestas, hay múltiples movilizaciones, hay múltiples sectores de sociedad que están resistiendo, solo que en el relato público, en la conversación pública, no se lo representa, no se lo dice eso. Miren, les voy a dar un ejemplo. La izquierda y que yo llamo identitaria, que es la del FIT, estaba todo el tiempo en la televisión durante la década ganada para hablar mal del gobierno. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí, ¿Se acuerdan cuando estaba todo el tiempo el PO y el PTS en todos los canales de televisión hablando mal de Cristina y de qué mal que estaba todo y lo llevaba a la derecha? Bueno, ahora están en la televisión ellos, no No. están en la televisión, porque ahora no cumplen ningún papel. Es decir, nosotros tenemos unos medios de comunicación
hegemónicos que muchos alternativos imitan, porque el problema con la agenda de los medios hegemónicos es que al ser hegemónicos irradian su agenda en streamers, en medios comunitarios. No, obviamente hay muchísimas excepciones, ¿no es cierto? Hay mucha mediaticidad popular, como el caso de ustedes y muchos otros, que no es como los medios hegemónicos, pero lo que prevalece, por eso es hegemónico en la vida social, es un tipo de conversación pública que es condescendiente, que es consintiente, que no manifiesta la protesta. Hay huelgas, hay movilizaciones, hay muchísimas, pero eso se lo muestra excepcionalmente o de manera devaluada de una forma marginal. Estamos en un verdadero problema, estamos en una situación muy grave, muy grave. Medio encerrona, y también te escucho con la carga que le das a las palabras, Ale, que también es un lujo eso. Pensar hacia adelante, ¿no? Con lo que nos cuesta pensar eso, sin caer en la poca materialidad de ese adelante, ¿no? Porque también hay mucho de la campaña política que vendemos consumo, vendemos paraísos y después no es así. Pero si pensáramos un poquito para adelante con una cuota de esperanza, ¿no? Y si querés también una cuota de emancipación, si querés, ¿no? Pero ¿dónde podemos estar mirando? ¿No? Porque ahí hay algo de la resistencia. Yo te escucho a vos desde la contracultura. Sí. Y la contracultura, claro. Desde la contracultura a una propuesta es difícil, ¿no? Capaz que lleva mucho tiempo, pero... No, es que la contracultura, mira, yo te voy a decir esto, la contracultura es la propuesta, no hay que pensar en una propuesta en el sentido de un contrato con una plataforma. La propuesta es la justicia social, Ya es lo la sabés. historia de la resistencia, de los logros de los derechos que hemos perdido. Ese es otro error que hay, ¿no? Que es hablar de propuesta, la propuesta que enamore a la gente. No, todo eso no es cierto tampoco. No. Lo que hay que hacer, al campo popular no se le pide que sea como su adversario. El adversario propone cosas. Nosotros no tenemos nada que proponer. Nosotros tenemos que reclamar justicia social, tenemos que reclamar nuestros derechos, tenemos que manifestar lo que nos está pasando. Les voy a dar otro ejemplo que me enteré hoy. Un amigo me cuenta que encontró a una anciana sacando agua de una canilla en la vereda de un bar vecino, porque cuando la fue a ayudar, porque la anciana no podía manejar los bidones, ella le dice: me cortaron el agua por falta de pago. Sí, ahí Es decir, está todo. hay una parte de la población que está viviendo situaciones terminales. El otro día un jubilado en el PAMI se estuvo a punto de incinerarse. O sea, de eso hay que hablar. Hay que hablar de eso. Hay que traer a la gente, a los medios, a que testimonie. Pero no parando en la Constitución como hace ese espectáculo, que yo tengo una relación ambigua con el peinador, ¿viste? Rodríguez el peinador, que está en todas las redes. A veces me cae bien y a veces no. Porque lo que hace al final no está muy bien. Porque es como conformista, aunque no parece, porque él contraargumenta con datos. Vieron que habla con la gente y le pregunta, Sí, y sí, quiere ya tratar, sé. Sí, pero confronta. ¿No? Sí, sí, quiere responsabilizar a la gente de las claro. tragedias que están ocurriendo. Bueno, y eso la verdad que al final se convierte en un espectáculo un poco obsceno, ¿no es cierto? ¿Y usted qué le dice a los jubilados que están muriendo de hambre? Y nada, que se mueran, dicen algunos, y otros dicen: no sé qué decirle. Eso no sirve. No sirve, hay que reponer la voz popular. Eso es lo que hay que hacer, hay que reponer la voz popular, la voz de los trabajadores, de las trabajadoras, de la gente que tiene dificultades, de los que no pueden pagar el alquiler. Hay que recuperar la expresión popular. Me gusta. Todos tenemos que tratar de hacer eso, y eso porque ese es un movimiento. El otro movimiento, que es el electoral, lo que está haciendo en la política, eso es necesario también. Ese es otro error que estamos teniendo. No se puede denostar a los cuadros políticos que están construyendo las elecciones del año que viene, porque eso alguien lo tiene que hacer, eso hay que hacerlo. Hay internas, hay dificultades, hay divergencias, eso hay que aguantárselo. No hay que estar sufriendo por eso. Uno, por supuesto, puede discutir, es una discusión, no es una discusión agradable, pero es necesaria, forma parte de eso es la política. Miren, se ha instalado una intolerancia a la política. ¿Desde cuándo nos resulta desesperante que haya una interna? Por favor,
¿Cómo no va a haber una interna? ¿Por qué no va a haber una interna? ¿De qué unidad me están hablando? Aparte, lo que ha pasado con la derrota es que ha surgido mucha más divergencia por todos lados. Hay posiciones antagónicas dentro del campo popular muy intensas. Y bueno, entonces hace falta discutirlo. Hace falta construir un gran frente. Y eso es la política. Es decir, tenemos que reponer la política. No podemos dejar que nos maten a la política y reemplazarla por el mercado. Porque la idea de una propuesta es una lógica de mercado, en definitiva. Miren, los medios de comunicación hegemónicos y los no hegemónicos, muchos de ellos también, están estragados por la macroeconomía y por la consultoría electoral. Porque la política no es la consultoría electoral, ¿eh? Cuando hablo de política no es consultoría, qué dicen las encuestas, qué no dicen las encuestas. La encuestología se ha convertido en una forma de quemarnos la cabeza. Porque mientras que antes estaba el dólar, la inflación y el riesgo país, ahora está si el 40% o el 25% o el 32% todos los días machacándonos la cabeza con qué porcentaje de gente respondió en la encuesta. Es insoportable eso. No tiene que ser así. Entonces, por lo menos, a ver, me tranquilizo. Perdona el fervor. Nos gusta Pero así quiero igual, decir esto. Alejandro. Queremos intelectuales con Enojados. ese compromiso, Ale, igual, ¿eh? Me parece Bueno, que es muy válido. estoy dolido, estoy enojado, sí. Estamos Pero dolidos, quiero decir claro. esto, cambiemos nuestra conversación. Tal cual. Cambiemos nuestra conversación. Eso es lo que la propuesta. Esa es la propuesta. Cambiemos nuestra conversación pública. Hagamos una conversación pública popular sobre los intereses, las necesidades, los derechos y los deseos populares. Interroguemos al campo popular sobre esas cosas y no hablemos o en todo caso hablemos de las barbaridades que hace Milei. O sea, no le podemos consentir. Por ejemplo, cuando él agrede, del modo que agrede, todos los días hay que decir que eso está mal. Eso está mal. No puede estar haciendo eso. Ahora, ¿no lo podemos impedir? No lo podemos impedir. Hoy no lo podemos impedir. Bueno, veremos mañana. Mañana no pudimos, veremos pasado mañana. O sea, hay que crear una situación en la cual todos los días repongamos un reclamo, una protesta. Pero la primera condición es cambiar la conversación. Tenemos que cambiar los temas de conversación. Bueno, Ale, vamos a ir con eso, te vamos a seguir. Este es nuestro último programa, ya no tenemos tarea, pero para el año que viene me parece que ahí tirás un par de líneas muy interesantes respecto a la contracultura y a construir una agenda popular. Hasta luego entonces, hasta una próxima oportunidad, Ale. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes y bueno, feliz año. Igualmente. Igualmente. Gracias, Abrazo. igualmente. Bueno, pasó Alejandro Kaufman, una clase de política.